Alternativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Bienvenidos, estamos aquí en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz hablándoles de economía, aquel tema apasionante que a todos les apasiona, por el cual todos duermen mejor, por el cual todos están felices. O duermen mejor porque les aburrimos supremamente. O duermen mejor porque después de tanta emoción terminan agotados. Agotados, sí. Ah, muy bien. Entonces la segunda alternativa. Muy bien. Entonces, estamos aquí en Clarito está Sebastián y Vicente. Como Sí. siempre, empecemos diciendo que si quieren contactarnos y criticarnos porque proponemos que haya, ¿qué era? ¿Carteras o cinturones de canguro? No, creo que ya billeteras. Billeteras de koala, sí. Creo que fue Escríbanos, exitoso eso. escríbanos todas las veces que quieran. Yo estoy seguro que sí debe haber. O sea, tú puedes ir a Australia y seguramente en algún lugar, quizás protegido el koala. Tal vez es ilegal, pero que de algún alguien lado hay puede vender una billeteras billetera de koala. piel de koala. Así con la naricita encima, así. Qué malvado. A ver, Esa puede ser donde guardas las monedas. La semana pasada tuvimos un programa sobre Australia y nuestro punto central no eran los koalas, sino el buen desempeño económico de Australia, y recibimos un par de críticas en muy buena onda, hay que decirlo, sobre haber hecho la mención de que quizás podrían los australianos, además de vender todos los minerales y los servicios que vender Billeteras de koala. billeteras de koala. Bueno, ya sí, hablando ya de canguro. Ya, O de pero wombat. en todo caso, eso, ¿Cómo se llama el perro salvaje de Australia? El dingo. dingo. Muy bien. ¿Viste que algo sabemos de Australia? Aunque sea de Muy la bien. fauna. No sé nada más de Australia, solamente conozco algo de la fauna. En todo caso, la semana pasada hablamos de Australia y ahora vamos a hablarles de el ajuste. ¿Qué ajuste? Esa es la pregunta. ¿Vino el ajuste? ¿Qué ajuste ¿Qué vino? ajuste vino? Sí. Y vamos primero con el dato. De 280 millones de dólares. Me voy a sacar las lágrimas. O sea, no puedo es un contener la dato, emoción de- Sí, porque los datos pueden ser aburridos. un montón de datos. Sí, pero Ninguno aburrido. Pero. Ninguno aburrido, pero esta es una estimación que es todavía más entretenida. 280 millones de dólares, Sebastián. ¿Qué es? Es- Déjame adivinar. Millones de dólares. Sí. Una fracción de toda la plata que se llevaron. Ah. Puede ser, ¿no es cierto? Básicamente el 10% de El lo que 10% de lo que se estima que se cargaron. No, de lo que se estima que se cargaron solo en el sobreprecio de las cosas que investigó la ONU. Exactamente. Sí, no es No, eso. no es de eso. Muy bien. De eso hablamos en otro programa, ¿te acuerdas? No. No, no es de eso. Bueno, ¿qué es? A ver, es una estimación ¿Ya? de en cuánto se van a achicar los subsidios a los combustibles con los dos aumentos de precio que ha habido. El aumento de agosto de la Super y el aumento de diciembre de la Extra y la Ecopaís. Wow. Esas dos van a hacer que los subsidios a los combustibles se reduzcan, eso es obvio, pero no es tan obvio el cómo se estima la reducción, porque es una estimación, verás. ¿Por qué verás? El asunto es que los subsidios a los combustibles son más grandes. La primera vamos con la parte técnica aburrida, después Sí. hablamos. No, esta es la parte técnica emocionante. Ya, dale. Los subsidios a los combustibles son más altos mientras más alto sea el precio internacional del petróleo. Digamos, hay una relación positiva, Claro. están positivamente correlacionados. Sí. Sube el uno, sube el otro necesariamente. Entonces, a más precio del petróleo, más subsidios. A menos precio del petróleo, menos subsidios. Muy bien. Y por eso es muy difícil de estimar los subsidios antes del año. Tienen que ser expuestos, como diríamos acá, expuestos una vez que ya se realiza el año, Claro, uno puede entonces ver tú qué dices- precio hubo y uno puede después ver el diferencial entre el Pero- precio de los derivados, el precio del petróleo y ahí calcular más Pero o menos. puedes hacer lo que se llama una simulación. Y esta es la parte emocionante de la economía cuando haces una simulación. Es decir, Entonces dice simula. Es un chiste del Chavo del Ocho. impresionante. Muy mal chiste. Muy malo, muy viejo. Sí. Está bien, que se note la edad de la televisión que veíamos. A ver, el asunto es, para estimar el tamaño de los subsidios, hay que ver el precio de los combustibles en el extranjero, Ya. ver el precio aquí. Que se no cambia mucho. Bueno, Pero sí, cambió. Cambió y la diferencia es del subsidio por galón. Luego ves el número de galones consumidos y haces un cálculo de cuánto es lo que estás subsidiando. Esto es una forma de calcular el subsidio a los combustibles que se llama por costo de oportunidad y es cuánto me hubiera costado, más bien, cuánto dinero hubiera tenido el gobierno adicional si hubiera vendido el galón O sea, al precio internacional. Costo de oportunidad, todo lo que dejaste de hacer o dejaste de recibir por tomar una alternativa o una decisión que tomaste. Exactamente. Ya. Entonces, si es que lo calculas así, Ujú. usando los precios del mercado internacional de los combustibles, Ya.
de la última vez en que el precio del petróleo estuvo en unos $50, Que es básicamente lo que está ahora. que es en lo que está ahorita, ¿no? Entonces, de la última vez que estuvo en ese nivel, coges los precios del mercado internacional. Y luego simulas el consumo del Ecuador de combustibles en un año y ves la diferencia entre el precio que se cobraba antes de la gasolina super, de la extra y la de Ecopaís, Y el que cobras ahora. y la que, no, Ah, y el que y la se del cobra. precio internacional. Ya, perfecto. Y llegas a que con el precio actual, que es más bien bajón, no muy alto, del petróleo en el mercado internacional, que a su vez causa un cierto precio de las gasolinas y del diésel en el mercado internacional, el subsidio a los combustibles sería de 2.650 millones de dólares al año, que es un montón de plata. Un montón de plata, sí. Pero es bastante menos de lo que era cuando el petróleo estaba en, no sé, en 200, en 100. $120 Exacto. el barril, digamos. Entonces, la última vez que el barril estuvo al precio actual, coges los precios y calculas que si tuvieras 12 meses con el precio actual del petróleo, con el precio antiguo de los combustibles, tendrías un subsidio acumulado en 12 meses de 2.650 millones de dólares. Primer dato. 2.650 millones. Perfecto. ¿Ya? Y el segundo dato, haces exactamente el mismo cálculo con el precio alto de la extra, el precio alto del Ecopaís y el precio alto de la super. Y claro, resulta que los subsidios grandes, que son al diésel y al gas, esos no les pasa nada. Porque no los les pasa topaste. nada? ¿Ya? Te hiciste. Estos son los grandes. Entonces, Amenazaste con hacer algo. Sí, pero te asustaste. de los 2.650 millones de dólares de subsidio, básicamente 1.900 se te van en gas y en diésel. O sea, lo duro del subsidio se te va O en sea, gas lo y que en más diésel. te cuesta no lo tocaste. Exactamente. Ya, muy bien. La extra y la Ecopaís se baja un poquito el subsidio, pero siguen siendo subsidiados básicamente en $200 cada Entonces, tipo de gasolina Para, extra. para resumir hasta aquí, diésel y gas no los topaste. No, pues ni un centavo. Sigue subsidiando lo mismo. Exacto. La extra y las Ecopaís, extras, digamos. redujiste el subsidio, pero no lo eliminaste. No lo eliminaste, entonces estás unos $200 millones de dólares para cada uno de los combustibles. Y en la super ahí sí eliminaste el subsidio y es más, Le gobierno, le estás cobrando más a las personas. sí, el gobierno va a ganar con el diésel. O sea, estamos por encima del precio internacional, digamos. Sí, no mucho, pero estamos por encima del precio internacional. Entonces, Bien, o sea, no hay subsidio, hay impuesto a ese. o si quieres, hay un subsidio inverso o algo así. Ya, muy bien. En todo caso, con el diésel sin moverse el subsidio, con el gas sin moverse el subsidio, cayendo en la super, en la extra y en el Ecopaís y desapareciendo en la super, los subsidios a los combustibles en 12 meses simulando, estarías hablando de 2.370 millones de dólares, lo cual es 280 millones de dólares menos de lo que tendrías en lo otro, ¿no? Wow, una cantidad impresionante. No, no es impresionante, yo sé, no seas estoy siendo- irónico. Estoy siendo irónico, claro. Claramente no es impresionante, es apenas del 10%. Menos de lo de subsidios. Eso es jugársela. Eso es estar comprometido con reducir la brecha fiscal. Exactamente. Sí. Preocupante, creo. Exactamente. Creo que es preocupante porque de algún lado vas a tener que recortar. Sí, pero no, de los subsidios no has recortado. Y básicamente, si quieres recortar subsidios ahorita, todavía hay un poquito de espacio en las extras, llamémosle, Sí. pero el resto del recorte del subsidio O sea, el es grueso donde se te está yendo toda la plata, así en lo grandote, no haces diésel. nada. Diésel. Y lo grande es del gas. Claro, y Y lo chiquito a estas alturas del partido son las extras. entonces lo grandote tienes ahí los buceros, tienes Y- ahí a los atuneros, Y también el gas, los hogares, los hogares, los grupos sociales. los traficantes de gas al Perú y al Colombia. También. Están contentos. Entonces, dato de la semana, 280 millones de dólares lo que el Ecuador se ahorra con todo el drama de haber subido los combustibles. Poca cosa en relación a los montones de plata. Obviamente, mucha plata, pero pequeña en relación a las cantidades totales de subsidios. Y aquí tenemos que hacer una pausa para volver luego de un momento. Un Pero momento. no se olviden, ¿Lo banco? Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos. Estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí. En Clarito está, dedicamos todo el primer segmento a analizar la caída de los subsidios a los combustibles, caída que es, en términos relativos, O sea, no cayó mucho, la verdad. pequeña, Pequeña la caída. secundaria.
no es obviamente, importante. y obviamente, ¿por qué hay que ajustar los precios de los combustibles? Porque básicamente hay una brecha fiscal gigantesca. Sí, además porque estamos generando una serie de ineficiencias, estamos subsidiando para que se contamine el ambiente y el aumento de los precios de los combustibles sería parte del programa de ajuste. Pero nos hacemos la pregunta, parecería que ya llegó el ajuste. ¿Cuál es el ajuste que llegó? O sea, ¿llegó o no llegó? Bueno, ok, Algo se hizo, ¿no es cierto? algo se ha hecho, ¿no? Ya. Es decir, ya tuvimos un aumento ¿cómo se llama? De los precios de los combustibles. Discutimos que solamente se había aplicado el ajuste mucho para la super, un Sí. poquito para la extra y ecopaís, y diésel y gas ni se tocaron. Sí, entonces nos hacemos la pregunta de, ok, parecería que ya llegó el ajuste. ¿Cuál ajuste mismo es el que llegó? ¿Es un gran ajuste? ¿Es un ajuste amplio? ¿Una gran corrección de la economía? No, como hemos hablado, creo que era un ajuste tímido, para ser políticamente correctos. Para ser políticamente correctos, tenemos la sensación de que hay un ajuste, sí, pero es un ajuste tímido. tímido. Sí. Así que, Entonces, ¿por qué es tímido el ajuste? a ver, vamos a ver. Hagámonos un poco la idea de qué ajustes hay que hacer en el país. Vamos a ver, el año pasado, en números redondos, el gasto del gobierno estuvo alrededor de los 20 mil millones de dólares más o menos. Ya estamos hablando del gobierno central, ¿no es Sí. cierto? Y tuvo un déficit de casi 4 mil millones de dólares. Tal vez estoy redondeando un poco los datos, pero eso significa que si queremos reducir realmente el déficit del gobierno, habría que tener una reducción del gasto público de 20%. Ok. Entonces, el argumento que uno podría hacer muy rápidamente es, no, ese ajuste, No pasó. no, es que no lo vemos, ¿no? No lo vemos como que esté en la visión del gobierno la necesidad de un ajuste tan grande. Entonces si arrancamos pensando que tenemos que hacer un ajuste para devolverlo al país del equilibrio luego de ni más ni menos que 10 años consecutivos de déficit fiscal. 10 años consecutivos de déficit fiscal. Y que tuvimos 4 mil millones de dólares. Estoy redondeando los datos, estoy consciente de eso. Sí, pero Pero en números redondos, porque son tan grandes las magnitudes que... el 20% del gasto fue financiado por déficit, o sea, por deuda. Por deuda. ¿Ya? Entonces, si queremos realmente ajustar la economía y equilibrar las finanzas del gobierno, hay que reducir el gasto en 20%. La pregunta que uno se hace es, Sebastián, ¿tú crees que el gobierno tenga la conciencia de la necesidad de un ajuste del gasto del 20%? Cuando el año pasado el gasto público cayó en 1%. Entonces, nos preguntamos si es que va a haber la conciencia y El sentido de el urgencia. sentido de urgencia de hacer una reducción del gasto en 20%, y creo que la respuesta creo que- evidente es o sea, que no. A riesgo de equivocarnos, pero creo que Sí. no nos vamos a equivocar mucho, creo que no va a ocurrir. Entonces, por ahí empezamos argumentando que Que el ajuste el ajuste va a ser es cortito, un se queda ajuste muy tímido. corto, se queda muy corto. Sí. Ahora, si vemos este año, el año 2019, se espera un déficit similar, con un gasto un poco más alto justificado en parte por el tema del IES, de que hay que pagarle al IES el 40% del IES, pero ¿Cuándo estamos se eliminó hablando eso? 2013 se eliminó eso, ¿no es cierto? 2014, si no me equivoco. 2013, 2014, el gobierno decidió que no había que pasarle plata al IES porque Bueno. era plata de un bolsillo a otro. Pero el punto es que tienes un déficit un poquito más grande para el próximo año, con un gasto un poco más grande. Entonces la pregunta es, ¿van a hacer el ajuste para equilibrar eso si es que ya hicieron un presupuesto en el que anuncian déficit? Y la respuesta que nos nace así instintivamente Del es estómago. del estómago. Como muchas es- de las cosas que decimos. Sí, pero a ver, si están presentando un presupuesto donde hay un crecimiento del gasto público, donde hay un déficit más grande para el 2019 que para el 2018, es como que no hay la sensación de urgencia de parte del No. gobierno para Para ajustar, ajustar. para reducir su gasto y eventualmente balancear sus cuentas. Correcto. Entonces, da la sensación de que las reformas necesarias para equilibrar cuentas fiscales que llevan 10 años, o sea, el 2018 celebramos, no celebramos, conmemoramos Ajá. el 10º año consecutivo de déficit fiscal. Todos los años, del 2009 al 2018, que son 10 en total, tuvimos déficit fiscal. Y claro, uno esperaría un ajuste para equilibrar eso, ajuste que no lo vemos. Vamos a analizar un poco más el ajuste que no se ve luego de una corta pausa. Ya volvemos.
Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, estamos en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz hablando de el plan de ajuste. O el ajuste que no fue. O O sea, ajuste, sí fue, pero fue corto. O quizás seamos un poquito menos críticos, menos pesimistas. Menos duro. Un ajuste La pregunta tímido. es, ¿cuál es el ajuste? El tímido ajuste. Ya, algo así. Ya. O sea, el programa de hoy es el ajuste ha llegado. ¿Cuál ajuste ha llegado? Decíamos, ¿cuáles son las reformas que hay que hacer? Teníamos todo el tema fiscal, ya lo tratamos, pero hay unas 3 áreas más de ajustes A importantes. ver, pero es que el tema fiscal ahí tú estás diciendo hay que reducir el gasto, ¿no es cierto? Ya. Ya, muy bien. Entonces, por ahí se trató algo, no se avanzó vemos mucho. nomás. El año pasado el gasto público fue 1% menos que en el 17. Del 17 al 18 cayó en 1%. Pero tu brecha fiscal, que no es otra cosa que la diferencia Sí. entre lo que gastaste y lo que ingresa, Sigue siendo grande. Sigue siendo grande. Entonces ahí no te alcanza. Entonces, bueno, ok. Tenemos un trabajo largo que hacer y al que como que no le vemos al gobierno con la conciencia ni con la necesidad de urgencia de hacer el trabajo en el ajuste fiscal. Pero no es el único ajuste que hay que hacer, Sebastián. No. Creo que, a ver, hay como dos reformas en el área financiera importantísimas. Y bueno, una, el Banco Central tiene muy poco respaldo para algunos pasivos claves para la Sí, dolarización. algunos depósitos está del Banco Central. Necesita Necesita una especie de Claro, recapitalización. es una consecuencia del mal hábito que tuvo el Banco Central y el gerente del Banco Central en su momento. Y el presidente de la y el República. presidente de la República de ir a anterior sacarle actual. plata al Banco Central y no entender cuál es el rol del Banco Central en dolarización. Si no Exactamente. le quedan muchos roles. Uno de ellos era preservar reservas para mantener una dolarización fuerte, ¿no es cierto? Pues ahí hay que hacer un trabajo importantísimo, hay que darle al Banco Central unos 6.000 millones de dólares para que esté así bien capitalizado y nos dé mucha tranquilidad, cosa Muy que bien. tampoco se ve como que está encaminada. No sé si es factible tampoco. Bueno, pero no se ve tampoco un gobierno deseoso de buscar O algo sea, así. dadas las prelaciones Sí. que tienes, los órdenes, las cosas que tienes que hacer. Y luego tienes que hacer una reforma profunda al IES. Y tampoco le vemos al gobierno organizando la gran reforma al IES. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer con el IES? Tienes que aumentar los gastos y reducir los, perdón, aumentar los ingresos y reducir los gastos de manera muy significativa. Sí. ¿Y cómo logras eso? Es Cobrándole más plata a la gente. cobrándole más plata a la gente, pero ¿cómo? Alargando los años, o sea, subiendo Alargando la los años, jubilación. incrementar la tasa de aporte al IES. Más años, más tasa de aporte. Pero no sé, ¿sabes qué? Probablemente cobrar impuestos a los jubilados que ganan mucha plata, o sea, Claro. no mucho, pero ganan más de Gana cierto más de nivel. cierto nombre, reducir las pensiones. O sea, cuidado, no estamos diciendo cosas que queremos que pasen, sino cosas que son Pero ¿sabes necesarias qué? Todo para que el IES se estamos salve. diciendo con respecto a la reforma al IES me producen una rabia profunda, la verdad. ¿Por qué? A ver, explícanos. Porque tú y yo estamos en relación de dependencia, en las universidades donde trabajamos. Sí. Y básicamente no tenemos mucho que decir sobre lo que nos retienen al IES, nuestro aporte al IES, este Bueno, la ley, derecho la ley irrenunciable. nos obliga, no, a nosotros y a nuestros Les empleadores. empleados, claro. Entonces, cualquiera que dice, ¿sabes qué? Si tuvieras regar un arreglo, decir, ¿sabes qué? Empleador, quisiera tener mi fondo de ahorro privado, no aportes al IES. Yo quiero ahorrar. Yo para quiero mí. ahorrar ese mismo monto, pero Para mí. solito, para mí. Ya. No puedes. No puede, porque le meten preso al representante Porque legal del es tu instituto en el que derecho trabaja. irrenunciable. Sí. Sí, es como comprar un boleto de lotería en el que sabes que vas a perder. Es tu derecho irrenunciable a que tu plata no exista. No exista, exactamente. No se olviden, amigos, que al final de su sueldo, el 20% se va al IES, ¿no? O sea, entre el aporte patronal y el. Al y final, el digamos, aporte tu costo del trabajo, 20 centavos de lo que cuesta tu trabajo, se van al IES. se van al IES. Eso significa que más o menos los lunes ustedes trabajan para el IES. Exacto. Próximo día laboral, ustedes trabajarán para el IES. Y la pregunta es, cuando te jubiles y quieras tus fondos, no sé si van a alcanzarte el lunes o las primeras horas del lunes o de En plano todo no caso, te pagan nada. Sebastián, es importantísimo decir que hay que hacer una reforma enorme en el IES. El IES actualmente tiene reservas, o sea, el fondo de jubilación, de pensiones del IES, tiene unas reservas por unos 7.000 millones de dólares. Y se estima que eso alcanza hasta el... A ver, cada año tienen que de esas reservas tomar, porque tienen un déficit de caja, cada año toman de esas reservas unos 1.500 millones de dólares. O sea, tú divides 7.000 para Te da 1.500. como para 4 años y 5 un añitos, poquito 5 más. añitos. A ver, eso significa que el IES o se hace un cambio grande o en 5 años el área de Se pensiones acabó la desaparece. plata. Entonces hay que hacer un cambio grande y eso, la pregunta que nos hacemos es, ¿va a hacer el gobierno ese gran cambio en el IES tan antipático, tan impopular, pero al mismo tiempo necesario para la Tan necesario, sobrevivencia? claro. O sea, va a subir el aporte al IES, va a subir la edad de jubilación. Va a eliminar reducir beneficiarios que no aportan. reducir las prestaciones. Sí. Nos preguntamos si es que serán capaces de hacer eso. Y claro,
Esas son las dos reformas en el área financiera. La una es del IES, la otra del Banco Central, que tampoco le hemos muy convencido al gobierno de estar lanzándose a eso. No. Y vamos a ir al último grupo de reformas que deberían hacerse y que nos preguntamos si mismo estarán en el plan de ajuste que da la sensación de que algo empezó. Ya. Volvemos luego de una corta pausa. Banco. Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, muy buenos días. Volvemos, Sebastián Oleves y Vicente Albornoz, aquí a Clarito Está. Queremos repetirles que no se olviden de visitarnos en el Twitter, @Clarito Está, o en el Facebook, Clarito Está, programa de radio. Escríbanos, sobre todo por Twitter, que es el medio que más revisamos. Se supone que hoy día estamos por primera vez en línea en video, ¿no? Es decir, hoy día, si ustedes hoy en la radio nos van a oír con la misma voz fea que tenemos siempre, pero si además ven en la radio en internet, van a ver cuán feitos estamos hoy. Y eso que nos peinamos. ¿Ya? Entonces, se supone que después de, 4 o 5 meses que hemos estado sin video, estamos ya en video este momento. Además, cosa importante, se supone que este programa lo tendremos en un par de horas después del almuerzo. Después al aire, claro. Por ahí más o menos ya subido al internet a los años que vamos a subir al internet a nuestro programa, ¿no? Para si lo quieren repetir. Sí. O si quieren quemarlo. O si quieren grabar. Grabar, destruir, claro, cualquier cosa siempre es disponible. Así que amigos, estamos en el internet. Pero como todo conocimiento no se va a destruir, vamos a permanecer ahí. Bajo el supuesto de que seamos conocimiento lo que producimos nosotros. O sea, digamos de algún material. Sí, Algo habrá. Algo habrá. Pero bueno, seguimos en el tema. Vamos a los últimos temas del ajuste, ¿no? ¿Qué otro ajuste tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que hacer algunos ajustes que le recuerden al Ecuador que producir es lo central en economía. Entonces quizás tú dices debería haber reformas al mercado laboral. Bueno, esa me parece una de las importantes. Fundamental, ¿no es cierto? Totalmente fundamental. Sí. Pero en general necesitas que haya una reforma que te permita invertir con un poco más de tranquilidad. No una, sino varias reformas. O sea, ahí hay que cambiar todo un marco institucional que repele la inversión, ¿no es cierto? Sí, mira, yo siempre doy el siguiente ejemplo. Los dueños de medios de comunicación están prohibidos de invertir en nada que no sea medios de comunicación. Sí, claro. Y claro, por su naturaleza, los dueños de medios de comunicación son gentes bien informadas, que pueden encontrar interesantes opciones de inversión, pero están prohibidos de invertir. Claro. Los dueños de los bancos están prohibidos de invertir en cualquier cosa que no sea sector financiero. Claro. Y por su naturaleza, por el tipo de negocio que tienen buena información para hacer buenas inversiones y no las hacen porque están prohibidos en el Ecuador. O se dan vueltas y vueltas y vueltas para eventualmente pero invertir, que no está bien, o sea, no es correcto, porque obviamente estás buscando que todo fluya más, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, prohibiciones para la inversión. Tienes un sistema legal armado para complicar, para trabar las cosas, ¿no? Tienes una burocracia que realmente disfruta de complicarle al sector privado el trabajo. Entonces, tienes que cambiar desde eso. Y ahí, obviamente esto es responsabilidad probablemente del Ejecutivo. Sin duda. Pero probablemente la Asamblea, aquellos que facturan mensualmente por supuestamente legislar, quizás deberían un poco asumir el tema, ¿no? Sí, entonces tenemos que hacer la antipatiquísima reforma laboral que acabas de decir tú. Es necesario que sea más fácil despedir empleados. Es antipatiquísimo, es muy antipático simplificar el despido de empleados. Pero si no haces eso, las empresas no contratan. No lo van a hacer. Es antipatiquísimo pensar en reducir la capacidad de cierto tipo de sindicatos, cosas Correcto. por el estilo, crear contratación por horas, abrir algún espacio de tercerización. Todo eso es realmente antipático. Y la pregunta, Sebastián, y ahí ya vamos a la pregunta, ¿no? ¿Va a hacer el gobierno todas esas reformas antipáticas? Creo que no. O sea, no. Son reformas necesarias, Sí, claro. pero son impopulares a morir. Claro, y aquí estamos hablando de estas típicas reformas que, uno, deberían aumentar los ingresos, ¿Sí? ¿no es cierto? La parte fiscal. Y otras cosas que puede ser para reducir sus gastos. También es fiscal. También es fiscal. Hay un tema institucional que podría ser el tema de facilitar las inversiones y mayor capital, mayor productividad del trabajo con una mayor cantidad de capital. Está el tema de los costos laborales, resumiendo un poco. Entonces, no sé si es que...
Si está dispuesta a jugársela por eso. Difícil. Me cabe. Y por eso sentimos que esta subidita de combustibles que vivimos a comienzo, No va a a fin de alcanzar. año pasado, es como un toquecito. Es como para decir, miren si estoy haciendo algo. Sí tengo ganas de, pero Pero, así, claro. la reforma grande que creemos que necesita el país. Me no la huele, vemos. es como medio parecido a todo lo que hace contra la corrupción, ¿no es cierto? Sí, estoy luchando contra la corrupción, pero está por ahí nomás. Sí. Sí, ¿no es Pero cierto? bueno. Entonces, ¿cuál es el ajuste ha llegado? Parecería que sí. ¿Cuál es el ajuste que llegó? Uno tibio. Bien tímido. Tímido. Pusilánime. Tímido. Una mezcla de tímido y tibio. Tímido, es un ajuste tímido. Ya cualquier cosa, Vicente. Bueno, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Hablando de el ajuste ha llegado, ¿cuál ajuste ha llegado? Exactamente. Uno Así que nos vemos. tímido y tibio. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Gracias. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.